Lucas capítulo 17, versículo 5, me dice un amén. Y quiero en esta mañana iniciar con una serie que que estaba prevista para iniciarse, en el calendario usted la tiene, que vamos a estar hablando ahora sobre la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe es interesante porque la fe es el escalón más bajo de la vida del cristiano. Por decirlo de alguna forma, la fe es el primer escalón que todo cristiano debería pisar. O sea que en la subida hacia el crecimiento espiritual, la fe es el primer peldaño. Pero al mismo tiempo, la fe toma un espacio en cada uno de los peldaños del crecimiento espiritual y se convierte en el último peldaño de la vida espiritual. ¿En qué me refiero con esto? Que la fe puede ser tan básica como el aceptar a Cristo, pero va a ser tan importante, tan fuerte y tan relativa como toda la vida del cristianismo, a tal punto de que la Biblia enfatiza de que por fe somos salvos. Entonces, todo lo que somos como cristianos se basa en la fe. El gran problema que estamos enfrentando hoy en día en nuestras iglesias y en nuestros cristianismos es que la gente sabe de todo menos de lo que realmente es importante. Entonces tenemos expertos en escatología que les encanta estar viendo qué va a pasar con Estados Unidos, que si el sello, que si el chip, que si la bestia, que si es una gran computadora. Yo recuerdo hace 25 años atrás que decían que había una mega computadora que era como de 40 edificios y que esa era la gran bestia. Y resulta que ahora usted va a las oficinas y las computadoras son una cosita así chiquitita, y son súper potentes. Entonces imagínense que ese mero edificio que decían hace muchos años ya no debe existir. Ya lo deben haber botado a la basura y la bestia la mandaron a guardar. Y entonces ya hubo que agarrar, me imagino que los que les encanta el tema tuvieron que agarrar los estudios y reemplazarlo y decir ya esa no es la bestia, hay que buscar otra bestia más chiquitita que esa porque ya no aplica. Y agarraron eso y lo quitaron y lo pusieron. Así hemos empezado a evolucionar, pero les encanta meterse en conceptos que realmente no son tan relevantes. Con esto no digo que sea malo estudiar los tiempos proféticos y los tiempos que vivimos, porque es parte de la vida, pero tampoco. Igual, por ejemplo, hablamos de muchas cosas, hay gentes expertos en guerra espiritual, pero también hay gente que se metió tanto en el concepto que se les olvidó la base. Y entonces hoy se dedicaron, literalmente podemos llamarlo los cazafantasmas de la iglesia. Andan buscando fantasmas por todo lugar. Solo le falta el carrito y que sea que agarren un atomizador y se lo pongan en la espalda para agarrar los cazafantasmas de la época. Porque solo en eso enfocaron. Pero la vida espiritual tiene más que eso, y el más que eso radica en la vida práctica, en la vida real, en el día a día, en lo que normalmente nosotros vamos a invertir todo el tiempo. Yo le decía a alguien que me decía, es que el tiempo final se acerca. Sí, se ha acercado desde Pedro y desde Pablo. Por eso Pablo cuando escribía decía, y nosotros los que estemos vivos seremos juntamente arrebatados con él. Y él dijo, yo estoy vivo, cuando Cristo venga, yo voy a estar vivo. Cuenten con eso. Y no lo estuvo. Ahora, yo sí soy del criterio personal, propio, obviamente, de que ya esta generación, y cuando hablo de esta generación, de nosotros, que ya la mayoría de nosotros vemos la venida del Señor. Estoy convencido de que así es. Y por eso debemos estar preparados, porque a muchos de nosotros no nos va a alcanzar la muerte como tal, sino nos va a alcanzar la venida de Jesús. Y vivimos en una generación que no entiende eso, y que no tiene a Dios en último lugar. O sea, hay personas dentro del cristianismo, ni siquiera estamos hablando de los inconversos, que están preocupados por lo que va a pasar en 40 años y discúlpenme, no van a estar. Ni se preocupe porque no van a estar. Pero están muy preocupados por eso. Ahora, cuando vemos esto, en Lucas 17:5, léalo conmigo, Jesús expresó algo que es la base fundamental de lo que sí tenemos que empezar a tomar atención. Y dijo,
Dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Ahora, es interesante la pregunta que los discípulos, o la frase que los discípulos, o la petición que los discípulos hacen, porque les dice: aumentanos la fe. O sea, agarra la fe que tengo y auméntala. Ahora, yo quiero que usted se tome 30 segundos ahí donde usted está en su silla, o si nos está viendo en el internet, y piense cuánto es la fe que usted tiene hoy. Porque para decir que aumente algo, yo tengo primero que reconocer que tengo algo. ¿Cuánto? No sé, pero le voy a decir: auméntemelo. Yo puedo tener un trabajo y tengo un salario, y puedo ir donde mi jefe y le digo: ocupo un aumento de salario, y el jefe me va a decir: ¿cuánto quiere que le aumente? Y yo tengo que saber cuánto tengo y cuánto quiero que me aumente. Y la pregunta de los discípulos, o la frase de los discípulos: aumentanos la fe, nos lleva a pensar por un instante cuál es la cantidad de fe que tenemos nosotros. ¿Tenemos fe? ¿Podemos mover la fe? ¿Se mueve la fe en nosotros? ¿Y qué realmente es lo que pasa con esto en nuestras vidas? Pero aquí empieza el problema, porque precisamente en el versículo 6, y léalo conmigo, en el mismo capítulo 17, arranca lo que se convierte en el problema mayoritario de la iglesia hoy en día. Y es esto. Esta es la respuesta de Jesús. Le dijo: entonces, ¿qué le dijo? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Ahora, ojo acá, porque precisamente aquí radica la gran problemática. Siempre hemos dicho: si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, podemos hacer el otro. Pero déjeme decirle algo, y yo no sé si usted lo ha analizado, pero no es eso lo que Jesús estaba tratando de interiorizarle a los discípulos. Los discípulos le dicen: ok, yo tengo esta fe, esta es mi fe, esta es mi capacidad de fe, esto es lo que tengo, auméntamela. Y Jesús lo que le está contestando no es de que no ocupan mucho, le está diciendo: ustedes no la están usando. Si ustedes se dieran cuenta que con lo poquito que ustedes tienen pueden hacer un montón de cosas, no me estarían diciendo: auméntamela. Me estarían diciendo cómo la voy a usar, qué necesito, cómo lo hago, cómo lo practico, cómo lo interiorizo, cómo actúo en fe. Porque con lo mínimo, y si usted ha visto una semilla de mostaza, es una cosa literalmente que se pierde entre los dedos. Le dice: con esto bastaría para que usted le diga a ese árbol: desarráiguese de ahí y colóquese en el mar. Y ese árbol se levantaría de ahí y se iría al mar. Ahora, no es que dijo que no tenemos fe como un grano de mostaza. No, es una forma literal de decirles: ustedes tienen fe. La fe está en ustedes. El problema es que ustedes no la están aplicando, no la están usando, no están haciendo nada con ella. Y uno de los primeros puntos que tenemos que entender de la fe es que no podemos escatimar lo que tenemos. Cuando Moisés sube al monte y está en el monte Sinaí, le dan una vara. No es una vara, pero es lo más cercano. Le dan una vara y le dicen: vaya a Egipto. Y cuando llegue a Egipto, use la vara. Pero la vara era un palo. No había nada extraordinario. ¿Quién no ha tenido un palo? Agarre la escoba suya en su casa hoy, quítele la parte de abajo, nada más no le diga a Susana para que si se le quiebra no hay problema. Agárrela y diga: Señor, ¿qué puedo hacer yo con este palo? No lo diga muy cerca a su esposa, porque le diga: póngale la parte de abajo y póngase a barrer. Moisés no bajó del Sinaí muy contento con la vara, porque al final de cuentas, ¿quién va a enfrentarse a uno de los imperios más poderosos con un palo? Ahora, usted dice: Moisés tenía fe. ¿En serio?
No fue ese el que dijo no sé hablar, yo no tengo capacidad, mande a otro, yo no puedo ir, no soy el más capaz, no soy el que... ¿No es ese el que había bajado del Sinaí? Por años y años he escuchado personas cristianas y otros que no son cristianos llegar y empezar a decir no puedo, no soy capaz, no tengo la capacidad, no lo puedo hacer, no me ponga a mí. Escatimamos lo que Dios nos dio. Decimos, ok, el palo que me dio Dios a mí no funciona. El palo que tiene Idania sí, el palo que tiene Katy sí, pero el mío no, el mío está defectuoso, el mío no sirve para nada, yo lo tiro al suelo y no hace nada. Porque escatimamos la fe que Dios colocó en nosotros, no la usamos. Creemos que a unos les dio Dios y a otros no les dio. Y resulta que todos tenemos. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: para que ustedes me piden que les aumente la fe. Ustedes la fe la tienen la capacidad, tienen el poder, tienen lo que necesitan, pero no lo están poniendo en práctica, no lo están usando. Empiecen a ejercitarlo. Fue lo que hizo Pedro frente al templo de la Hermosa. Usted lo sabe, aquel hombre. ¿Qué hace Pedro? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Es cierto que eso es lo que usted haría? No es cierto. ¿Cuántos de nosotros pasaríamos frente a un paralítico y le decimos: ven acá, paralítico, ven acá? No tengo plata para darle, más bien si consigue denos para los dos. No tengo oro, menos ni siquiera lo he visto, y la cadenilla que tengo es un fraude, pero recibe la sanidad. ¿Es así? Ahora, ¿por qué? Porque la fe de Pedro era diferente a la suya o la mía. Porque Jesús le dio más poder a Pedro que a usted y a mí. Porque Pedro tenía algo que usted y yo no tenemos. No, porque escatimamos lo que Dios nos dio. Dios te lo dio, usted lo tiene, pero tiene que usarlo. No quiero usar esa frase, pero la voy a usar. De alguna forma, Jesús le habló sarcásticamente a los discípulos. Les dijo: pero si ustedes no necesitan gran cantidad de fe, con un granito de mostaza es suficiente. Y la tienen. Sherman Guti, un hombre que ahorita se volvió famoso, o el nombre es muy reconocido en Costa Rica, hasta antes de estas Olimpiadas no era un hombre reconocido. Para usted no era un hombre reconocido. Pero no quiero hablarle del Sherman Guti que usted conoce, ese que acaba de ir y competir y que ganó una medalla de oro y mostró un récord paralímpico. No hablo de ese Sherman Guti. Ese es muy bonito porque ese es el que todo el mundo conoce. Hablemos del Sherman Guti, el de atrás. Hablemos del Sherman Guti que quería ser un atleta y que quería ir a los Juegos Olímpicos y que quería ser un campeón y que quería hacer de todo, y que un día tiene un accidente y le cortan un pie. Hablemos de ese Sherman Guti. Hablemos de ese Sherman Guti que un día se levanta en un hospital sin una pierna y le dicen: discúlpeme, todos sus sueños, sus metas, sus objetivos no van a ser. Hablemos de ese Sherman Guti. Hablemos de que un día un hombre que quería correr y ganar trofeos y llegar a la fama, al prestigio, al renombre mundial, amanece sin su herramienta más importante, una pierna. Y volvamos otra vez a este diseño de conversación y que le diga: auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe para pensar que yo todavía puedo alcanzar mis metas. Auméntame la fe para creer que yo todavía puedo llegar a una olimpiada, a creer que todavía puedo ganar una medalla, a creer que todavía puedo ser alguien aunque no tengo una pierna. Ayúdame a no compararme con los que pueden caminar en dos piernas aunque no hagan nada, pero que pueden caminar. Ayúdame, Señor, a poder enfrentar esta situación y salir adelante y saber que puedo llegar a ser alguien. Hablemos de ese Sherman Guti que él se levanta y hoy en día conquista, pero porque tuvo que pasar un proceso donde lo primero que tuvo que decir: ok, suave, mi sueño sigue vivo, mi sueño sigue intacto y una pierna no me lo va a impedir lograr.
Y hay muchos de nosotros aquí que no han perdido una pierna, han perdido el ánimo, han perdido la motivación, han perdido el entusiasmo y ni siquiera tienen las limitaciones que él tuvo. Hay muchos de acá que han aprendido a quejarse y solo se quejan de su vida, y eso que su vida es buenísima. Tienen un salario, tienen una familia, tienen una casa, tienen un techo, tienen todo. Tienen salud, tienen el cuerpo completo, pero su mente está estrofiada porque no entienden que es poco lo que ocupan para ser feliz, para alcanzar sus metas, para alcanzar sus sueños, y viven quejándose porque su mente está atrofiada. Y no hablo de gente que no conoce a Jesús, hablo de gente que conoce a Jesús y aún así pasa quejándose de la vida. Porque su fe está opacada. Ni siquiera saben qué hay en ellos. Y viven pidiéndole a Dios que les dé algo que ellos ya tienen, pero que no quieren explotar. Hablo de ese Sherman Guti que se levantó. Hablo de esa persona que no escatimó. Él no dijo, oiga, mis sueños dependen de una pierna. Mis sueños están aquí, están en mí. Y puedo lograrlo. Y no quiero ni siquiera pensar en todas las personas que algún día se pararon frente a él y dijeron, se acabó. No quiero ni pensar, porque yo sé que usted ha enfrentado a esas personas y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero, ¿por qué le pedimos a Dios que nos dé más cuando lo que nos ha dado no lo estamos usando? ¿Por qué escatimamos lo que tenemos? Hay gente con potenciales increíbles diciéndole a Dios que les dé algo. Vaya conmigo a la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 11, versículo muy conocido, versículo 1. Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ojo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando hablamos místicamente, pareciera que la fe es una varita mágica que hace cosas. Pero la fe va más allá de un concepto místico, y la fe tiene que ver con la capacidad de mantener mis convicciones latentes. Muchos de nosotros el problema que tenemos es que no logramos mantener nuestras convicciones. Queremos llegar a algún lugar, pero cualquier cosa nos aplasta. Cualquier cosa nos desmotiva, cualquier cosa nos hace caer, nos hace tropezar y nos hace dejar todo botado. Y la fe es la convicción. Cuando yo veo, y vuelvo otra vez al ejemplo de este muchacho dijo, yo voy a ser campeón olímpico, yo voy a ser un hombre reconocido y voy a lograr mi sueño. Punto. Eso es convicción. Y a pesar de que tuvo que darle una modificación a su esquema de meta, y modificación no es que la dejó de buscar, sino que la modificó, nunca dejó de decir voy a alcanzarlo. Solo dijo, si no puedo competir con personas iguales en condiciones como antes, ahora voy a competir, pero voy a competir y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Su convicción estuvo firme, sólida y nunca dejó de estar ahí. Permaneció. Pero resulta que en nuestra vida espiritual nosotros sí dejamos que nos roben la convicción. Y uno lo ve con los ministerios en las iglesias. Cuando nosotros enfrentamos los esquemas de la fe, tenemos que entender que aplicar la fe nos va a llevar a un contexto distinto, mayor, evolutivo. Pero nos va a retar. Aplicar la fe va a requerir que usted y yo podamos sopesar, podamos profundizar la línea y llevarla a una dimensión distinta.
Pero eso solo se va a hacer cuando nuestras convicciones están fuertes y sólidas. De otra manera no. Solo eso, no hay otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa con el cristianismo hoy en día? El cristianismo hoy está bajo en convicciones. Aún los cristianos que se convierten hoy en día no logran siquiera mantener el cristianismo, cualquier cosa los detona. Este año ha sido un año complicado para mí personalmente. Ha sido complicado, yo sé que ha sido complicado para algunos, pero para mí ha sido complicado. Recién empezando el año tuvimos que enfrentar la pérdida de mi sobrina, que fue un golpe muy fuerte. Y apenas siquiera empezábamos un poco a recuperar y se vino la situación del suegro. Y sin contar que otras personas sufrieron circunstancias adversas durante ese proceso que también de una u otra manera a uno lo afectan. Pero yo no puedo llegar y pretender que mis convicciones dependan de esos momentos. Yo no puedo dejar que mis convicciones espirituales se vuelquen porque eso pasa. Cuando se dio la situación de mi sobrina, recuerdo clarito que hubo gente que se me acercó y me dijo, dígame una cosa, y si su sobrina no se levanta, ¿cuál va a ser su reacción? Yo le dije, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿En qué sentido? Me dice, sí, ¿cuál va a ser su reacción? Ninguna. Si no se levanta, no se levanta. Y listo. No por eso yo dejo de creer en Dios y dejo de saber quién es Dios. No por eso yo afecto mi espiritualidad ni mis convicciones, porque Dios es Dios y yo no estoy con Dios por lo que Dios hace. Y hoy usted puede enfrentar todos los problemas que usted quiera, puede perder su casa, puede perder su negocio, puede perder sus finanzas, puede que Dios no responda a lo que usted quiera hacer, pero simple y llanamente usted va a tener que entender algo. Pase, lo que tiene que estar establecido en su fe son sus convicciones espirituales, punto. Y esto fue lo que los discípulos no entendieron cuando le dicen a Jesús, aumentanos la fe. No, lo que Jesús les aumentó no fue su fe estaba. Por eso eran los discípulos, les aumentó sus convicciones. Aumentó la capacidad de ver la vida de una forma diferente, porque el cristiano tiene que aprender a ver la vida de una forma distinta. Y es lo que no nos hace clic muchas veces. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente manera, vaya conmigo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente forma. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, este versículo tiene algunas trampas en el análisis, porque usted va a ver mucha gente que dice, bueno, es que entonces para la fe hay que oír palabra. No, no es eso lo que dice. Si usted lo lee con puntos y comas, bien leído y bien analizado, no dice eso. Dice lo siguiente, así que la fe es por el oír, coma. Y el oír, coma, ¿por qué se logra el oír? Por la palabra de Dios. No el oír la palabra, sino por la palabra. Ahora, cuando hablamos de palabras, si usted revisa acá, la palabra está en minúscula o en mayúscula. ¿En qué está? No está hablando de la Biblia, porque cuando habla la Biblia está en mayúscula. Por si no le había puesto atención al detalle.
Ahora, ¿por qué es interesante entender esto? Porque aquí lo que está hablando es de que nosotros aprendemos a aumentar la fe cuando empezamos a escuchar a Dios hablarnos a través de las diferentes circunstancias de la vida. No solo a través de un versículo, no solo a través de la palabra, sino a través de todas las circunstancias de la vida. Pero resulta que yo tengo que aprender a rodearme de gente de fe para que mi fe se fortalezca. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted se sienta mucho tiempo con un pesimista, usted se vuelve un pesimista. Y yo le voy a decir algo, hay gente, y discúlpeme la palabra, diría que aquí no pasa, pero más que uno que puede ser, pero hay gente con la que a mí me agota hablar, porque son negativos. O sea, usted ve un sol maravilloso, un día fantástico y uno dice, qué lindo, hombre, ahorita llueve. Llega usted y tiene un negocio y dice, bueno, no, este día me fue bien, no, pero es que mañana va a estar mal. Son gente negativa. Son gente que normalmente te va a robar, te va a drenar tus convicciones, son incrédulos. Y algo que Jesús aborreció y lo dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes realmente le prestan atención a con quién ustedes hablan? Si usted piensa que usted puede hablar con cualquier persona y no le va a efectuar daño, olvídelo, mi hermano, mi hermana, no se engañe. No se engañe. No se engañe porque normalmente nosotros a quien escuchamos alimenta nuestra realidad espiritual. Si usted se rodea de gente que es chismosa, usted va a ser un chismoso, olvídelo, va a ser un chismoso. Es más, hay gente que es tan así que ya te dice, hubieras el chisme que le tengo. Y usted por dentro sabe que no debería decir nada, pero dice, a ver, cuénteme. Hay gente que es quejumbrosa, por todo está quejándose. Usted cuando se da cuenta se vuelve igual. En la empresa tuvimos un compañero que era una cosa seria. Desde que llegaba así, pero 8 en punto, y desde que estaba en el portón ya venía renegando. Y varias veces llegó gente a mi escritorio a decirme quejas y yo les digo, usted ya se parece a Julano de tal. Usted no ve esto que es bueno, usted no ve esto que es bueno, usted no ve esto que es bueno, usted no ve esto que es bueno. Yo he visto gente que hoy en día se queja porque en los trabajos los ponen a trabajar más de la cuenta. Pero ¿sabe qué? Posiblemente no se dan cuenta que hay un montón de personas fuera del trabajo, en las calles, buscando trabajo, metiendo currículos, que posiblemente darían su vida por ir a que los pongan a trabajar más. Personas que hoy en día no están cuidando sus trabajos y hablan mal hasta de sus propias empresas, sin darse cuenta que hay un montón de gente clamando por tener una oportunidad laboral. Pero no lo vemos. Pero tenemos que tener cuidado a quién le prestamos oído. Y en la iglesia nos pasa montones. ¿Por qué nuestras convicciones espirituales se van a la lona? Porque usted empieza a escuchar. Yo he visto milagros hechos en ambientes total y absolutamente incrédulos. Yo he visto médicos escépticos a la voluntad de Dios que le han tenido que callarse y decir, no hay otra explicación, punto. No dicen, fue un milagro, no me dicen, no hay explicación, no sé. ¿Por qué? Porque no les queda otra, punto, es un milagro, se acabó. Lo hizo Dios porque nadie más lo pudo haber hecho.
Yo he visto médicos tener que agarrar y decir, hágame un ultrasonido, hágame un examen, hágame unos rayos X, porque este hombre tenía el pulmón deshecho, tenía el hígado deshecho, tenía todo deshecho y no puede ser posible que salga bueno. Se confundieron. Y lo único que han hecho es ir a traerse un examen para decir, algo pasó, y no el médico. Porque Dios no depende de eso. Pero lo que sí dijo Jesús y que sí dice la Escritura cuando dice que cuando fue a su tierra no pudo hacer muchos milagros, no es Él. Dijo, los milagros que ellos ocupaban no se dieron porque ellos no tuvieron fe. Y el problema más grande de la fe es que es suya, es para usted, es para su beneficio, es para su crecimiento, es para usted. Dios no va a verse perjudicado porque usted no desarrolle su fe, porque usted no crea, porque usted no le crea a Dios y porque usted no avance en Dios. Dios no se va a ver afectado. Es usted el que se va a ver afectado. Son sus milagros los que están en juego. Es su crecimiento, es lo que Dios tiene para usted lo que va a verse afectado. Por eso tenga cuidado lo que escucha. Tenga cuidado a quien escucha. Hay gente a la que lo más sabio que usted le puede decir, hermanito, hermanita, Dios le bendiga, nos hablamos luego. Cierro con esto, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y lo cuarto que quiero que aprendamos en este día sobre la fe es que precisamente la fe tiene que ver con no prestar nuestra vida para ir más allá de lo que Dios nos ha dado capacidad para poder afrontar. A todos nos gusta el crecimiento, pero resulta que el crecimiento implica que tenemos que salir de la zona de confort. Eso es crecimiento. Cuando uno ve la vida, por ejemplo, y como le digo, ahora que he estado trabajando más la parte de la fe en la parte financiera, le presto atención a algunos detalles. Por ejemplo, le presté atención a la caída que hubieron estos días en las redes sociales y que se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp. Pero no le presté atención en el hecho de que ay, se me cayó Instagram y no pude postear una foto, uy, no pude postear, hoy no pude ver los chismes del día. No. Le presté atención al resumen de la cantidad de millones que perdió Facebook en las 6 horas que estuvo fuera de servicio. Miles de millones de dólares, 6 horas. Yo no vi salir al creador de Facebook llorando, ay, perdí miles de millones de dólares por 6 horas. No, como haber perdido un menudillo. Posiblemente como yo que diga, no sé qué dice la moneda de 100 que andaba. Y usted dice, wow, pero es que él tiene una millonada. Claro. Pero no llegó ahí de la noche a la mañana y no aprendió a perder eso de la noche a la mañana. Posiblemente cuando tuvo la primera pérdida, sufrió, lloró. Y no solo hablo en las pérdidas económicas o las pérdidas financieras.
el día que estábamos con el funeral de mi suegro, una de las cosas que tenía muy en mente era, y lo había peleado durante toda la semana, porque había peleado bastante por eso, porque me dejaran enterrarlo, porque yo decía, si al final de cuentas hay que hacerlo, yo quiero que él tenga un funeral digno. Y el día que estaba planificando el funeral y estaba pensando en que él tuviera un funeral digno, también estaba pensando en todo cómo se podía hacer, qué meterle, qué quitarle y cómo organizar el tiempo, porque obviamente es un tiempo muy finito. Y lo hice, digamos, se hizo entre todos, todo lo que se pudo, con la ayuda de toda la gente que pudimos. Pero recuerdo que estaba parado mientras algunas personas pasaban y había algunas condiciones y tenía a José a la par mía. Y José se volteó y me dijo, usted está loco. Yo no hubiera podido pararme a hablar en las condiciones en las que usted está, y menos hacer lo que hizo su esposa de ponerse a cantar. Y yo volteé a ver a May porque yo sabía cómo estaba May. Y en eso precisamente iba a pasar May, entonces me dice José, no va a aguantar. Y le digo, sí aguanta. Le digo, todo va a depender de en dónde concentre su imagen. Si concentra su mente en cantar, soporta. Si concentra su mente en el suegro, colapsa. Y empezó a cantar y empezó muy bien y todo muy bien. Un momento dado intentó como alinearse hacia el ataúd, como para señalarlo. Y yo dije, si lo hace, se cuelga. Y ella entendió, entonces hizo así, inmediatamente se volteó. Pero lo logró. Pero muchas veces nosotros no lo vamos a lograr porque no lo vamos a intentar. Y si algo he aprendido de la fe es que la fe es intentar. Que muchas veces no lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar. Yo recuerdo cuando estábamos con el tema de Cristel y muchos acá lo escucharon, yo muchas veces les dije, hasta el último momento voy a hablar en fe de que Dios la puede levantar, porque la puede levantar, punto, hasta el último momento así va a ser. Y recuerdo que en las últimas 4 horas que me tocó pararme a la orilla de la cama a verla fallecer, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿oro para que se levante o oro para que te la lleves? Y al final simplemente me eché un paso atrás y dejé a mi hermano recostado sobre ella en su vientre y me quedé mirando cómo fallecía. Y solo le decía a Dios, si va a ser que sea rápido. Y no fue rápido. Fueron 4 horas duras, muy duras. Fueron 4 horas ver fallecer una niña de 16 años. Con la que jugaste, con la que compartiste, con la que disfrutaste tiempo. Fue duro. Esa noche los pocos que se quedaron en la casa, porque habían unos pocos, cuando mi hermano agarró a golpes el ataúd, todo el mundo lo quería quitar. Y yo me metí y les dije, déjenlo. Y si quiebra el vidrio, que quiebre el vidrio, déjenlo. Pero mire que no es... ¿Quién de ustedes ha perdido una hija? Que me diga que es correcto. ¿Cuál de ustedes está viviendo ese proceso para que me diga que es correcto? Déjelo que la golpee, déjelo que haga lo que quiera. Él sabrá cómo se va a desahogar. Y me senté a la distancia a verlo. Muchos estuvieron en el proceso del suegro. Y agradecido con Dios por cada uno de los que estuvieron. Pero la última noche fue un tema que solo lo pasamos nosotros.
Y no porque ustedes no quisieran estar, sé que algunos con todo gusto hubieran estado. Pero recuerdo que nos habían llamado en la mañana, esa noche, y nos habían dicho, está muy delicado, y se perdió comunicación por completo. Y como a las 10 de la noche que volvimos a tener comunicación, a mí llegaron y me dijeron en frío, Eddie, tu suegro no amanece. Y yo dije, ¿estás seguro? No amanece. Y yo recuerdo que agarré esas palabras y empecé a maquinar la forma de transferirle al resto de la familia lo que estaba escuchando. Y a como se pudo, se hizo. Pero luego arrancamos el proceso de, venían unas horas largas. Y recuerdo que empezamos todo el proceso, por dicha Dios acomodó muchas cosas, se pudieron hacer muchas cosas que no eran viables hacer. Y las horas transcurrieron, los minutos transcurrieron. Y curiosamente llegaron las 3 de la mañana. Y yo llegué y le dije a la familia, ¿qué quieren que hagamos? El grupo de oración está esperando para entrar a la oración. Lo suspendo. Y me dijeron, todavía está vivo, oremos. Y yo les dije, oramos. Y entramos a orar. Y oramos esa mañana. Faltaban como unos 15 minutos para terminar el tiempo de oración, cuando a mí me escribieron por aparte y me dijo, acaba de fallecer. Yo me desconecté para poder conversar con la persona con la que estaba conversando, y la oración continuó, terminó. Y si algo le doy gracias a Dios, que nos lo formó el suegro, fue que después de ese momento complejo, terminamos y recuerdo que mi familia dijo, ok, vamos a descansar. Y bueno, mi suegra que estaba conmigo fue y se recostó un ratito y se durmió un rato como hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y así todos tomaron un ratito para descansar hasta que empezamos. Cuando la Biblia dice que Él no nos da prueba que nosotros no podamos llevar sobre estos lomos, es una verdad. Y no solo es la prueba, cuando la Biblia nos dice que no podemos llevar algo sobre nuestros lomos, es porque si Dios nos lo dio, lo podemos llevar. Sea un ministerio, sea un llamado, sea cualquier dificultad, Dios nos dio la capacidad de llevarlo. O sea, Dios nos dio la capacidad de llevarlo. Y tenemos todo el valor para hacerlo. Nos menospreciamos. Creemos que no podemos, pero realmente podemos. Cuando Dios te reta a ir a un nivel diferente, hay todo un detrás de cosas. Hay todo un detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, pero podemos lograrlo. Hay gente que admira de alguna manera mi estabilidad emocional, pero no han vivido lo que yo he pasado. No durmieron 3 noches en un parque a los 13 años. No crecieron su infancia con hachas, cuchillos en mano. No pasaron 12 años viendo cómo su madre era agredida casi hasta matarla. No lo vivieron. Entonces hay gente que me dice, pastor, yo quiero tener la estabilidad emocional suya. Usted no sabe lo que está pidiendo. No tiene ni idea. Hay gente que me dice, pastor, ¿y cómo está su suegra? Yo, bien, muy fortalecida en el Señor. Ah, qué bueno. Claro, no saben todo lo que ellos pasaron.
Porque la gente, los pastores conoce de cierta forma y la gente cree que todos los pastores viven como los pastores de ciertas emisoras radiales o ciertos canales televisivos que pueden comprar carro del año todos los fines de año y que tienen sus grandes casas y sus... No, 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 no. Pasan hambres, pasan dificultades, no tienen cosas, se negaron a todas las condiciones, nunca pudieron viajar ni tener un montón de lujos por dedicarse al ministerio. Cuando uno piensa en los pastores, yo tengo carga por ellos. ¿Y sabe por qué tengo carga por los pastores? Porque una de las cosas que yo le pedí al Señor, se lo pedí a Dios. Cuando me molestaban y me decían, usted tiene un llamado pastoral, yo me reía y yo le decía, no tengo un llamado pastoral. Pero ya era tanta la insistencia que hubo una petición que yo le dije a Dios y le dije, Señor, si algún día me vas a llamar al ministerio, no permitas que yo dependa económicamente de la iglesia. Porque si algo he visto yo sufrir son pastores. Y lo que le decía que no quiero que vea hace 4 días, creo 3 tal vez. Me levanté a las 4 de la mañana a orar con todo el grupo de oración. Estábamos orando cuando me escribió una pareja pastoral, estábamos conversando y me dio toda la carga que tenía encima. Normalmente me escribe para desahogarse y se desahogó. No tengo para pagar la luz, no tengo para comer, no tengo esto, los chiquitos están así, los chiquitos acá, esto, la iglesia así, la iglesia allá. La típica de todo, la iglesia no llegó, se quedaron en la casa y ellos no entienden que mire, que uno viaja y todo normal. Lo normal que pasa a la mayoría de pastores. Pero esta pastora me dijo lo siguiente, me dijo, pastor, ni para sacar las chicas a pasear podido. He querido llevarla a tal lugar y no he podido, ni siquiera, porque se ocupan por lo menos tanto y ni eso he tenido. Y yo creo que agarré y le dije, agarré de una vez el teléfono, pum pum, hice la transferencia simple, le transferí la plata y le digo, vea, esta plata no es para que pague la luz, yo sé que no la has pagado, no es para que pague el teléfono, yo sé que lo tienes cortado, no es para que compres comida, y yo sé que los que saben de finanzas me van a contradecir ahorita lo que voy a decir, no es para eso. Agarre esta plata y váyase a pasear. No quiero saber que usted cogió esta plata para ninguna otra cosa. Y se lo di. 2 horas después me mandaron las fotos de donde estaban paseando. Ahora usted dice, ¿por qué eso si más urgente la luz, la comida? Porque usted está cargado, está deshecho, está pasando por un momento adverso, está con toda su nube gris. El hecho de salir a algún lugar te da aire. Porque muchas veces no entendemos la carga que se lleva por dentro. Usted puede ver los rostros de cada persona que está aquí, pero usted no sabe la carga que lleva por dentro, usted no sabe la circunstancia, y es algo que yo le he inculcado a las personas. Usted no sabe la bronca interna que cada una de personas lleva enfrente. Por eso lo peor que nosotros podemos hacer es juzgar sin conocer qué es lo que estamos viviendo. Para ningún lado, pero también hay muchas personas que se meten a hacer más allá de lo que Dios nos ha llamado. Yo he visto mucha gente que quiere pastorear por gusto. Y yo, eso no es para cualquiera. No es. Y no porque no tengan capacidad, pueden ser mucho más capaces que cualquiera de los que estamos en el llamado. Pero no están dispuestos a pagar precios. Y no hablo de solo esfuerzo, hablo de un montón de precios. Yo aprendí a manejar la crítica en la iglesia. Y a manejar no es que ya aprendí, no. Es que aprendí que tengo que aguantarla porque va a estar toda la vida. Y siempre lo digo, muchos años atrás cuando alguien me decía algo yo tenía que justificarlo. Hoy sí, yo soy el culpable, sí. Es más, yo vacilo mucho, Susana, cuando dice, es que sí, yo soy el culpable. Ahora, recuerdo, y con esto voy a cerrar, recuerdo que cuando estábamos en el otro edificio, Robert me dijo lo siguiente, pastor, tenemos que dar un salto de fe. Y yo, ¿y qué significa dar un salto de fe? No importa, dice, saltemos aunque no se vea nada y vayámonos a un edificio. Y yo, lo que yo nunca le dije a Robert, que fue lo que nunca le expliqué, es que cuando yo tomé la iglesia, cuando recién empecé a pastorear, a mí me dieron la iglesia en un local.
me dieron 18 personas. En 3 meses yo tenía 80 personas. Me sentía el pastor más exitoso del mundo. Es más, había hecho estadísticas, había crecido un 400% en 3 meses. Yo dije, a este volumen voy volando. Cuando cumplo los 3 meses, llegó el chino a buscarme. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy el pastor. Es que venía a recordarle que me tiene que desocupar el local el domingo. Yo, ¿qué? Sí, otro pastor firmó que no quería local y que me lo entregaba este domingo. No, pero vea, ya ese pastor no existe, ya no está, no tiene nada que ver con la iglesia, renegociemos esto. No, yo no renegociar nada con usted. Yo preferir votar al edificio que usted estar acá. Yo, hermano, pero yo no sé qué le... No, yo no querer nada, ustedes ocuparme el domingo, yo echar policía. Yo, bueno, está bien. Yo salí ese domingo de la iglesia y yo dije, ¿qué hago yo en 8 días? Y como el suegro era el paño de lágrimas, yo le dije, pastor, tengo una bronca. Hay que desocupar el local en 8, pero ¿por qué? Esto, y ahí en 8 días. No importa, hijo, vamos ahí a andar, caminar por Heredia, algo conseguimos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada. Sábado empezamos a caminar y era darle por Heredia, por un lado, local aquí, local allá, todo carísimo y pequeñitos y que no entraba y que no sé cuánto y que la otra. Eran las 4 de la tarde y nosotros andábamos caminando por Heredia y nada. Y sabíamos que teníamos que desocupar el domingo. El sábado a las 4:30 me llama y me dice, pastor, ya tengo local. ¿Quiere verlo? Y yo, no, yo no quiero ver nada. Dígale que sí. Y corra. Y recuerdo que hicimos todo volado y montamos todo y nos fuimos. Yo iba feliz, porque por dicha había conseguido para dónde irme. Pero de los 80 personas me llegaron 20 nada más. Las otras 60 volaron. Y cuando a mí me dijeron hay que moverse de allá para algún otro lugar, yo dije, ay, sí me pasa las mismas. Y no es broma, cuando yo le pasé la dirección a varias gente me dice, pastor, pero eso es muy largo, pastor, pero el bus queda muy largo, pastor, pero yo dije, la misma historia de antes. Entonces cuando a mí me decían, de un salto de fe, eso no es un salto de fe, es un salto de tortura. Eso no es brincar a un lado oscuro, eso es brincar allá al hueco mayor. Pero he tenido que aprender. Recuerdo que cuando hablaba con Susana en la parte financiera, porque es un área que he venido madurando, Susana me decía, de alguna manera se logra. Susana, ¿hay plata para? No hay, pero no importa, démosle, funciona. Ahí lo logramos. Yo, bueno, ahí si usted dice que sí, sí. Ya al tiempo, yo les he dicho, ya al tiempo yo le decía a Susana, ocupo esto y esto. Dígame cuándo. Ya ni le preguntaba si había, y ella no siempre me decía que sí, yo dele. Y así lo hemos hecho por años, y no porque hay. En medio de pandemia recuerdo que le pregunté a Susana, ¿paramos los proyectos? No, ¿por qué? ¿Vamos a parar nada? No, sigamos, hagamos. ¿Estás segura? Sí, démosle. Perfecto, entonces quiero esto, y vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Y en esa área he aprendido de la fe que ella tiene. Y he buscado aprender de lo que Dios le ha enseñado a ella. Porque al final de cuentas la fe es algo que no es que no esté en nosotros, está en nosotros. Pero tenemos que desarrollarla. Me dijo una persona, pastor, es que yo no oro por enfermos porque Dios no hace nada. ¿En serio? ¿Por cuántos enfermos ha orado usted? Si usted me dice que usted va todos los fines de semana a orar por los enfermos, bueno, ahora no se puede, pero va a los hospitales a orar y ninguno se levanta, pues yo le digo así, mejor no vaya a orar, dedíquese a otra cosa. Pero si usted nunca ora por nadie, en los tiempos de oración en las madrugadas hemos orado por muchas peticiones, el 80, el 90% se contestan. Pero resulta que entonces yo tengo que poner mi fe en una balanza. Sigo operando porque el 80% se responden o dejo de orar porque el 20% no se hizo como yo quise. Y eso lo vamos a ver la otra semana cuando Dios no hace lo que yo quiero. Y eso nos cuesta entenderlo.
Cuando nosotros queremos que Dios haga algo, Dios dice, no, no, no. La próxima vez que usted le quiera decir a Dios, auméntame la fe, primero garantícese de que usted no está escatimando la fe que ya está en usted, que usted está usando la fe que está en usted y que usted no está dejando que la gente que está a su alrededor le borre, le quite, le reste la fe que ya está en usted, sino que usted la aplique en todas las áreas de su vida.